Muy buenas tardes. El día de hoy revisaremos la fisiopatología de los síndromes adrenales. La primera parte será hipercortisolismo. Soy la doctora Graciela Córdoba. Les doy la bienvenida a este tema. Las glándulas suprarrenales, también conocidas como glándulas adrenales, son un par de glándulas endocrinas localizadas sobre el polo superior del riñón. Son dos estructuras retroperitoneales que excretan hormonas corticosteroides y andrógenos, además de catecolaminas, todas las cuales juegan un rol importante en la regulación de las funciones vitales básicas, como la presión arterial sanguínea, y también están involucradas en la mediación de la respuesta corporal al estrés. Cada glándula suprarrenal consta de una corteza y de una médula, las cuales son con frecuencia consideradas dos órganos separados, dado que tanto su origen embriológico como su función son diferentes. La corteza se desarrolla a partir del mesodermo, mientras que la médula se origina de la cresta neural, que es una estructura del ectodermo. Estas diferencias en origen embriológico reflejan sus funciones especializadas. Como vemos acá, la corteza que deriva del mesodermo y la médula del ectodermo se empieza a formar a partir de la quinta semana de gestación. La corteza se forma a partir de la cresta urogenital, la médula de la cresta neural, y esta glándula suprarrenal es de gran tamaño. Se podría considerar unas 10 hasta 20 veces más grande que el riñón en la etapa fetal. Aquí podemos ver el eje hipotálamo hipofisiario adrenal. Aquí vemos la corticoliberina, que es la hormona liberadora de corticotropina, es una hormona producida en el hipotálamo. Su función principal es la de estimular la liberación de hormona adrenocorticotropina ACTH a partir de la hipófisis anterior. Este proceso sigue los siguientes pasos. En respuesta al estrés físico, psíquico, emocional, o como vemos acá, otras circunstancias, como la alta producción de serotonina, adrenalina, noradrenalina, hormona antidiurética y el estrés, todo esto estimula la producción de corticoliberina. La corticoliberina actúa sobre la hipófisis anterior, estimulando la producción y liberación de ACTH. La ACTH, a su vez, estimula la corteza suprarrenal para que produzca y libere cortisol. El cortisol ejerce un efecto inhibitorio de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la hipófisis, reduciendo la producción de corticoliberina y de ACTH cuando sus niveles son suficientes. A esto se conoce como feedback o retroalimentación negativa, que regula la secreción de hormonas para mantener un equilibrio y una homeostasis. Dependiendo de la rapidez con la que ocurre, se clasifica, como vemos acá en flechas de diferente color, como feedback ultracorto, el rosado fucsia, que ocurre dentro del propio órgano que secreta la hormona. Un ejemplo es la retroalimentación negativa de la corticoliberina sobre las neuronas del hipotálamo que la liberan, inhibiendo su propia producción en cuestión de minutos. Luego vemos el feedback corto en color verde, que ocurre entre la hipófisis y el hipotálamo. La ACTH, secretada por la hipófisis, inhibe la secreción de CRH o corticoliberina por el hipotálamo. Esta regulación ocurre en nivel intermedio en tiempo, usualmente en minutos a horas. Y finalmente vemos en color rojo el feedback largo o retroalimentación negativa, que ocurre cuando los productos finales, como el cortisol producido por la corteza suprarrenal, inhiben tanto la liberación de ACTH por la hipófisis como la liberación de CRH por el hipotálamo. Esta retroalimentación puede tardar horas o días en desarrollarse. Estos mecanismos de retroalimentación permiten ajustar finalmente
la actividad del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal en respuesta a cambios en las necesidades metabólicas o frente al estrés. Este eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal es clave en la respuesta de nuestro organismo al estrés y la regulación de diversas funciones metabólicas y del sistema inmunológico. Entonces aquí podemos ver cómo se realiza esta regulación a partir como vemos acá, el estrés físico, emocional, la hipoglicemia, exposición al frío, dolor, estimula a nivel central a las neuronas de los núcleos paraventriculares en el hipotálamo que producen corticoliberina como respuesta al estrés físico fisiológico. La CRH liberada se une a los receptores en las células corticotropas en la hipófisis e induce la liberación de ACTH en situaciones especiales. Las neuronas de estos mismos núcleos también liberan la vasopresina, que también tiene la capacidad de estimular las células corticotropas. ¿Sí? La ACTH induce la liberación de cortisol por parte de la corteza suprarrenal y este cortisol inicia una serie de eventos metabólicos que controlan los efectos del estrés. Actúa por retroalimentación negativa el cortisol sobre el hipotálamo y la hipófisis para que disminuya la producción de ACTH a través de esta del cortisol. En función de los tipos celulares y de la función que realiza, la glándula suprarrenal tiene capas diferentes de tejido. En la corteza suprarrenal podemos ver que existe una zona glomerular que produce mineralocorticoides, principalmente la aldosterona, que regula el equilibrio de sodio y de potasio, además de la presión arterial. El estímulo principal para esta producción es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y los niveles de potasio. La aldosterona se libera a la sangre y forma parte del sistema renina-angiotensina, actuando en el túbulo contorneado distal de la nefrona del riñón, donde regula la concentración de electrolitos en sangre, sobre todo de sodio y de potasio, aumentando la excreción de potasio, aumentando la reabsorción de sodio, contribuyendo a regular la presión osmótica. Luego vemos la zona fascicular o fasciculada que produce glucocorticoides, es la zona más extensa como podemos ver. Su producción principal es de cortisol que regula el metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas y grasas, además de tener efectos antiinflamatorios y en la respuesta al estrés. La producción de cortisol es estimulada por la ACTH. Vemos luego la zona reticular más pequeña que produce andrógenos débiles como la dehidroepiandrosterona y la androstendiona. Estos son precursores de hormonas sexuales como la testosterona y los estrógenos. Aunque la ACTH tiene un efecto sobre esta zona, no es el principal regulador de la producción de andrógenos. Vemos que la zona fascicular es la capa predominante en la corteza y sus células se disponen en hileras separadas por tabiques y capilares. Sus células se llaman espongiocitos porque son voluminosas. Estas células segregan glucocorticoides como el cortisol, la hidrocortisona y la cortisona, que al ser estimuladas por la ACTH, que es producida por la hipófisis en respuesta al factor hipotalámico estimulante de corticotropina o CRH, va a generar esta producción. El cortisol cumple diferentes funciones, dijimos, aumenta la disponibilidad de energía y las concentraciones de glucosa en la sangre mediante varios mecanismos, estimulando la proteólisis, ahí está, estimulando la proteólisis para la producción de aminoácidos, estimulando la lipólisis para formar ácidos grasos libres y glicerol, estimulando la gluconeogénesis, o sea, la producción de glucosa a partir de nuevas fuentes como los aminoácidos y el glicerol, actúa como antagonista de la insulina e inhibe su liberación, lo que produce una disminución de la captación de glucosa por los tejidos.
Luego tiene propiedades antiinflamatorias que están relacionadas con sus efectos sobre la microcirculación y la inhibición de las citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1 y 6, las prostaglandinas y las linfocinas. Por lo tanto, regulan las respuestas inmunitarias a través del llamado eje inmunosuprarrenal. Vemos también que tiene este cortisol efectos importantes sobre la regulación del agua corporal, retrasando la entrada desde el espacio extracelular al intracelular, por lo que favorece la eliminación renal de agua. Vemos en el número 7 que inhibe la secreción de la propiomelanocortina, precursor del ACTH, de la CRH y de la vasopresina. Bueno, más abajo podemos ver en la zona reticular, que es la más interna y presenta células dispuestas en cordones entrecruzados o anastomosados que segregan esteroides sexuales como estrógenos y andrógenos. Estas células de la zona reticular producen una fuente secundaria de andrógenos como testosterona, dihidrotestosterona, androstendiona y dehidroepiandrosterona. Estas hormonas aumentan la masa muscular, estimulan el crecimiento celular y ayudan al desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Finalmente vemos en la última capa, en la profundidad, a la médula suprarrenal, compuesta principalmente por células cromafines productoras de hormonas, y es el principal órgano de conversión de tirosina en catecolaminas tales como la adrenalina o epinefrina y la noradrenalina o norepinefrina. Las células de la médula suprarrenal derivan embriológicamente, dijimos, de la cresta neural como neuronas modificadas, y estas células son células postganglionares del sistema nervioso simpático que reciben la inervación de células preganglionares. Como la sinapsis entre estas fibras pre y postganglionares ocurren en los ganglios nerviosos autonómicos, la médula suprarrenal puede considerarse un ganglio nervioso del sistema nervioso simpático. En respuesta a una situación estresante como el ejercicio físico, un peligro inminente, las células de la médula suprarrenal producen catecolaminas. La esteroidogénesis suprarrenal, como vemos acá, es el proceso mediante el cual la corteza suprarrenal produce diversas hormonas esteroides a partir del colesterol. El proceso ocurre en 3 zonas de la corteza, cada una especializada en producir diferentes tipos de esteroides. El proceso general de la esteroidogénesis a partir del colesterol, podemos ver cómo el colesterol, que es el precursor común de todas las hormonas esteroides, entra en las células de la corteza suprarrenal y es transportado hacia las mitocondrias, donde comienza el proceso de conversión. La conversión del colesterol a pregnenolona en las mitocondrias, el colesterol es convertido en pregnenolona por la enzima desmolasa. Este es el primer paso en la síntesis de todas las hormonas esteroides. La vía de la síntesis de mineralocorticoides como la aldosterona, en la cual la pregnenolona se convierte en progesterona. La progesterona se convierte en desoxicorticosterona por la enzima 21-hidroxilasa. La desoxicorticosterona se convierte en corticosterona por la 11-beta-hidroxilasa. Y finalmente la corticosterona se convierte en aldosterona por la aldosterona sintasa. Todo esto, como vemos, la vía de la síntesis de glucocorticoides a cortisol, la pregnenolona se convierte en 17-hidroxipregnenolona por la enzima 17-alfa-hidroxilasa. La 17-hidroxipregnenolona se convierte en 17-hidroprogesterona. La 17-hidroprogesterona se convierte en 11-desoxicorticosterol finalmente. La liberación de la hormona liberadora de corticotropina del hipotálamo está influenciada, dijimos, por varias situaciones asociadas al estrés emocional, miedo, dolor, cafeína, alergias, excitación, tabaco, toxinas, pirógenos, infecciones, hipotensión, hipoglicemia, falta o exceso de ejercicio, enfermedad, los niveles de cortisol en sangre y el ciclo de sueño-vigilia, conocido como ciclo circadiano. La corticoliberina y la ACTH se segregan durante el día en forma pulsátil aproximadamente
durante 4 horas. En individuos sanos, el cortisol aumenta rápidamente después de despertarse en las primeras horas de la mañana, alcanzando un máximo en 30 a 45 minutos. Luego cae gradualmente a lo largo del día y vuelve a subir al final de la tarde. Los niveles de cortisol caen al final de la noche, alcanzando un punto mínimo durante la mitad de la noche. Esto corresponde al ciclo de reposo-actividad del organismo. Un ciclo de cortisol circadiano anormalmente aplanado se ha relacionado con el síndrome de fatiga crónica, el insomnio y el agotamiento. El ciclo se inhibe por la acción de la morfina. Un exceso de glucocorticoides con frecuencia se produce por causa iatrogénica por administración terapéutica de glucocorticoides para la inmunosupresión. Puede ser también consecuencia de un tumor productor de hormonas en la corteza suprarrenal o en otro órgano, sobre todo el carcinoma bronquial de células pequeñas. También puede producirse debido a una excesiva estimulación de la glándula suprarrenal por acción de la ACTH en síndrome de Cushing secundario, por ejemplo, en el caso de un tumor de hipófisis. Elevada secreción de corticoliberina debido a otras causas o formación ectópica de ACTH o menos frecuentemente de CRH. El estímulo principal para la secreción de mineralocorticoides como la aldosterona es la angiotensina 2, que en caso de una menor presión de perfusión renal por hipovolemia se produce en mayores cantidades a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La secreción de aldosterona es incentivada además por la hormona antidiurética, cuya secreción se estimula igualmente por la acción de la angiotensina 2. La secreción de aldosterona se incrementa además en la hiperpotasemia y en menor medida por la acción de la ACTH, de la serotonina, de la endotelina y se inhiben por acción de la dopamina y del péptido natriurético atrial. Un selectivo exceso de mineralocorticoides es por regla general una consecuencia secundaria de elevadas secreciones de renina. En el caso de hipovolemia por deshidratación, la mayor secreción de aldosterona es adecuada para la regulación del volumen. El aumento de la producción de cortisol durante el estrés da como resultado una mayor disponibilidad de glucosa para facilitar la lucha o la huida frente al estrés. Además de aumentar directamente la disponibilidad de glucosa, el cortisol también suprime los procesos metabólicos altamente exigentes del sistema inmunitario, lo que da como resultado una mayor disponibilidad de glucosa. Los glucocorticoides tienen muchas funciones importantes, incluida la modulación de las reacciones de estrés, pero en exceso pueden ser dañinos. Se cree que la atrofia del hipocampo en humanos y en animales expuestos a estrés severo es causada por una exposición prolongada a altas concentraciones de glucocorticoides. Las deficiencias del hipocampo pueden reducir los recursos de memoria disponibles para ayudar al cuerpo a formular reacciones apropiadas frente al estrés. Síndrome de Cushing es una condición caracterizada por una exposición prolongada y excesiva a niveles elevados de glucocorticoides, principalmente el cortisol. Puede tener diversas causas y se presenta de forma exógena debido al consumo de glucocorticoides terapéuticos en dosis altas usualmente y en forma endógena debido a un exceso de producción de cortisol causado por lesiones tumorales hipofisiarias, que es la causa más frecuente de síndrome de Cushing endógeno. También puede ser causa un adenoma en las glándulas suprarrenales, un carcinoma, una hiperplasia o en otras localizaciones de tipo ectópico. Dijimos, pueden haber causas exógenas y iatrogénicas. La más común, dijimos, es el uso prolongado de medicamentos, glucocorticoides como la prednisona para tratar enfermedades autoinmunes o inflamatorias. Existen causas endógenas como la enfermedad de Cushing por un adenoma de hipófisis. Se debe a un adenoma hipofisiario que produce cantidades excesivas de ACTH, lo que estimula la producción de cortisol por las glándulas suprarrenales. También se puede deber a tumores suprarrenales o adenomas o carcinomas en la glándula suprarrenal que producen cortisol de manera autónoma sin regulación por la ACTH. Puede existir una secreción ectópica también de ACTH por tumores no hipofisiarios como el carcinoma de células pequeñas de pulmón que producen ACTH de manera anómala, estimulando las glándulas suprarrenales a producir cortisol. También vemos que puede existir un pseudo
Cushing asociado a consumo crónico de alcohol. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el exceso de cortisol, como vemos en este cuadro, produce una amplia gama de síntomas, rasgos faciales como cara de luna llena, cara redondeada y enrojecida, obesidad central, aumento de peso en el tronco con extremidades relativamente delgadas, jiba dorsal o joroba dorsal por acumulación de grasa entre los omóplatos. Se conoce también como jiba de búfalo. Presencia de estrías purpúreas, especialmente en el abdomen, en el muslo y en las axilas. Hipertensión debido al efecto mineralocorticoide del cortisol. Hiperglicemia que lleva a estado de diabetes incluso por el aumento de la gluconeogénesis inducida por el cortisol. Debilidad muscular y fatiga a causa del catabolismo de proteínas. Osteoporosis. El cortisol inhibe la formación ósea y esto genera osteoporosis, inmunosupresión, infecciones recurrentes debido al exceso de de la presencia del inmunosupresor como es el cortisol, alteraciones psiquiátricas desde irritabilidad hasta depresión o psicosis. Entonces, a la hora de examinar un paciente con sospecha de síndrome de Cushing, debemos indagar específicamente por los síntomas y signos típicos que se presentan con mayor frecuencia. También podemos indagar sobre alteraciones menstruales, oligomenorrea, amenorrea, úlcera péptica o duodenal, muy frecuente en el hipercortisolismo de origen exógeno, depresión con ansiedad o psicosis, cefalea, que podría estar asociada con la presencia de un adenoma de hipófisis, hipertensión por el aumento del angiotensinógeno y angiotensina, por la elevación del sistema renina-angiotensina, por el incremento de cortisol. Esto por lo general se acompaña de retención de sodio y expansión de volumen de líquido extracelular por el mismo cortisol, expresado clínicamente como edema. Luego tenemos que buscar hirsutismo, expresado como vello en las mejillas, presencia de bigote, incluso en mujeres, frente, presencia de acné, trastornos menstruales, alopecia en la región frontal. Dijimos debilidad muscular por disminución de la síntesis proteica debido al hipercortisolismo, produciendo una atrofia de las fibras musculares, afectando con mayor frecuencia los músculos proximales, estrías cutáneas rojo-vinosas, por lo general que se dan a nivel del abdomen con mayor frecuencia y en otras áreas como flancos, codos, glúteos, cintura, mamas y brazos. Su mecanismo fisiopatológico consiste en una atrofia cutánea producida por el exceso de glucocorticoides, dándole a la piel un aspecto de papel de fumar, lo que la conduce a una equimosis y hematomas en zonas de apoyo. En la cara se evidencia eritema facial y por lo general va acompañado de lesiones papulares en cara, tórax y espalda. Osteopenia dijimos que podría conducir a fracturas por inhibición de la reabsorción tubular de calcio, bloqueando la absorción intestinal de calcio e inhibición de la hidroxilación hepática de vitamina D. Existe hiperpigmentación producida por las concentraciones elevadas de ACTH que se manifiestan frecuentemente en casos de secreción ectópica de ACTH, obesidad en modalidad de presentación centrípeda por su localización en peritoneo, mediastino, tejido celular subcutáneo, lo cual conduce a una alteración facial causando facies de luna llena, mejillas rubicundas, boca de carpa y cuello de búfalo, todo esto acompañado de extremidades delgadas. Hay un retraso en la pubertad y crecimiento debido a la supresión por parte de los glucocorticoides. Esto sucede por inhibición de la secreción de hormona de crecimiento y factores o síntesis de mucopolisacáridos de la matriz ósea del cartílago de crecimiento y proliferación epifisiaria. ¿Sí? Entonces podemos ver que se va a acompañar leucocitosis, leucopenia, diabetes, redistribución lipídica, trombosis, aterosclerosis, aumento de la presión arterial, reducción en el crecimiento en niños, resistencia periférica hacia las catecolaminas aumentada, excitabilidad neuromuscular aumentada, proteinuria que lleva a daño renal, trastornos electrolíticos con aumento de sodio, reducción de magnesio, reducción de hidrogeniones y de potasio, alteración de la concentración de andrógenos. Puede existir úlceras gástricas duodenales por aumento de la secreción de ácido y de pepsina y disminución de la secreción de moco, disminución de la reabsorción de calcio
lo que me lleva a osteoporosis, degradación de proteínas que me llevan a debilidad muscular, púrpura y una retardada curación de heridas, un síndrome psicógeno y propensión a las infecciones. Eso es lo que vamos a ver acá. El diagnóstico, bueno, lo vamos a hacer mediante pruebas hormonales. ¿Sí? Debemos medir cortisol en orina de 24 horas para evaluar la excreción de cortisol libre en orina. Debemos hacer una prueba de supresión con dexametasona. Se administra dexametasona para ver si el cortisol disminuye, lo cual no ocurre en pacientes con síndrome de Cushing. También se puede medir el cortisol en saliva nocturna. El cortisol normalmente baja en la noche, pero en el síndrome de Cushing se mantiene elevado. Luego hay que hacer la determinación de la causa mediante la medición de la ACTH. Si es baja la ACTH, sugiere un problema en las glándulas suprarrenales. Si es alta la ACTH, sugiere una causa hipoficiaria o ectópica. Luego, por imagenología, podemos solicitar una resonancia magnética para detectar adenomas hipoficiarios o una tomografía suprarrenal o de tórax para buscar tumores suprarrenales. Ahí vemos, después de solicitar la TAC, podemos ver una vez confirmado el diagnóstico de síndrome de Cushing. El primer examen que realizamos es la TAC adrenal. Si se evidencia una masa unilateral, eso sugiere un tumor adrenal. Por otro lado, también se buscan indicios de hiperplasia, lo cual nos llevaría a pensar en un nódulo predominante de una hiperplasia macronodular. En caso de un síndrome de Cushing dependiente de ACTH, las glándulas suprarrenales podrían presentarse normales o hiperplásicas. La resonancia magnética nuclear hipoficiaria se pide cuando se evidencia una enfermedad de Cushing por medio de estudios bioquímicos. La técnica de elección sería la resonancia magnética hipoficiaria. Se han identificado incidentalomas en 10% de la población. Por lo general detectan adenomas en el 60% de los casos. Ante la sospecha de una posible secreción ectópica de ACTH, se debe valorar y realizar una TAC y resonancia torácicas y abdominales para descartar tumores suprarrenales. En cuanto a la ecografía abdominal, es de utilidad para delimitar masas adrenales y además son de utilidad para delimitación preoperatoria antes de la cirugía. Bueno, el objetivo terapéutico es llevar a concentraciones normales el cortisol para de esta manera corregir los signos clínicos y comorbilidades asociados al hipercortisolismo y a su vez tratar cada comorbilidad de manera individual, de manera específica. ¿Sí? Si la causa es exógena, disminuir o retirar gradualmente los glucocorticoides. Si estamos hablando de una enfermedad de Cushing, se debe hacer la resección del adenoma hipoficiario mediante una cirugía transesfenoidal. Si son los causantes tumores suprarrenales, se debe hacer una cirugía de extracción de tumores, de resección de tumores. Si es una secreción ectópica de ACTH, tratar a los tumores responsables. En cuanto a la medicación, en casos donde la cirugía no es posible, se utilizan medicamentos para inhibir la producción de cortisol, como son el ketoconazol o la metirapona. La radioterapia se utiliza como una opción terapéutica de segunda línea y es reservada para casos en los que la cirugía transesfenoidal de hipófisis ha fracasado. Posee varios efectos adversos como el panhipopituitarismo con déficit precoz de hormona del crecimiento y trastornos del comportamiento en niños. La radioterapia estereotáctica permite una mayor precisión a la hora de administrar radiación gamma y dosis menores con menos gravedad en los efectos secundarios. Sin embargo, pocos centros cuentan con esta tecnología. Los fármacos más eficaces, dijimos entonces, son los que suprimen la secreción de cortisol. Estos son una alternativa cuando el único tratamiento viable es el farmacológico. Dijimos que el ketoconazol es la mejor opción con una dosis de 200 miligramos por día en pacientes de más de 30 kilogramos repartidos en 2 dosis por vía oral. Es el menos tóxico. Este disminuye la esteroidogénesis adrenal al inhibir la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa y normaliza los niveles de cortisol de forma rápida y mantenida. Este fármaco podría llegar a producir cambios hormonales dosis dependientes y reversibles y su recuperación se da con el bloqueo de la dosis oral a las 8 o 16 horas. Los efectos adversos más relevantes del ketoconazol son la hepatotoxicidad, el prurito, las molestias gastrointestinales
intestinales. Se monitoriza semanalmente durante el primer mes y después mensualmente se mide los niveles de cortisol a nivel plasmático, el cortisol libre urinario y las transaminasas hepáticas. Esto debido a que podría llegar a producir insuficiencia suprarrenal como efecto secundario de mayor relevancia. Además, podría presentar hipogonadismo, hipertensión arterial, ginecomastia e hipotiroidismo. Sin embargo, estos son poco frecuentes, pero deben ser tomados en cuenta a largo plazo. La aminoglutemia también es una opción terapéutica debido a que inhibe la conversión de colesterol a pregnenolona y disminuye la secreción de cortisol. Su dosis es de 0,5 a 1 gramo día, sin embargo su uso es limitado ya que posee varios efectos adversos como letargia, sedación, visión borrosa, vértigo y podría llegar a inducir hipotiroidismo e hipoaldosteronismo. Se recomienda la cirugía transesfenoidal. Dijimos, tras la cirugía eficaz, las concentraciones de cortisol y ACTH descienden a cantidades mínimas, lo cual genera un déficit corticotropo que amerita un tratamiento con glucocorticoides hasta que se recuperen las células corticotropas normales. Las remisiones inmediatas y a largo plazo disminuyen con la presencia de macroadenomas, la invasión dural y cavernomatosa, eucortisolismo posquirúrgico y ausencia de tumores visibles en la resonancia magnética preoperatoria a nivel histológico del adenoma corticotropo. Se necesita una vigilancia prolongada debido a que aproximadamente 20% de los pacientes tienen recidiva. En caso de un fracaso quirúrgico, se plantea la posibilidad de una adrenalectomía bilateral cuando se necesita normalizar de forma rápida el cortisolismo, el hipercortisolismo. Sin embargo, esto vendría siendo un tratamiento definitivo que ocupará una situación de una deprivación de por vida de glucocorticoides, mineralocorticoides y bueno, todo esto lleva a una insuficiencia suprarrenal aguda. Con respecto al síndrome de Cushing de origen ectópico, el tratamiento de entrada sería una cirugía. En caso de que la resección sea incompleta, se podría completar con quimioterapia, inhibidores de la esteroidogénesis, análogos de la somatostatina por su efecto antitumoral y antisecretorio, o la adrenalectomía bilateral para el control del síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing ACTH independiente tiene como tratamiento de elección la adrenalectomía unilateral por vía laparoscópica como tratamiento de elección del adenoma cortisólico en conjunto con el tratamiento glucocorticoideo hasta que se produzca un adecuado restablecimiento del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. El pronóstico depende de la causa subyacente y la rapidez con la que se realice el diagnóstico y el tratamiento, por supuesto. Entonces, ¿qué debemos recordar en este capítulo? El síndrome de Cushing se manifiesta por una exposición prolongada a los glucocorticoides, ya sean endógenos o exógenos. Las manifestaciones clínicas del síndrome de Cushing son muy variables y presentan irregularidades cutáneas, metabólicas, menstruales, psiquiátricas, entre otras. Se debe indagar si es dependiente o independiente de la ACTH para así dar un manejo adecuado. Es fundamental realizar estudios de imagen como TAC y resonancia magnética hipoficiaria, una ultrasonografía abdominal según lo amerite el caso, una vez que se haya descartado como causa el uso de corticoides exógenos, por supuesto. La meta terapéutica será lograr concentraciones normales de cortisol en sangre. El tratamiento de primera elección es quirúrgico, el secundario sería médico de acuerdo a las condiciones específicas. El ketoconazol es el tratamiento de elección cuando el único tratamiento viable es el médico y debemos saber monitorizarlo con la evaluación de pruebas de función hepática, entre otras. Muchísimas gracias. Eso ha sido todo.